No le calmes solo el hambre. Vivimos tiempos cada vez más difíciles. Nuestras calles siguen desoladas, nuestro pueblo sigue enfrentándose a una realidad difícil, pero somos de un pueblo pujante. Somos de un pueblo que la violencia no pudo ni siquiera ahogar ni exterminar. En esos tiempos difíciles de nuestra historia granadina, vivimos momentos que dañaron incluso estructuras sociales, familiares y hasta espirituales. Pero hoy más que nunca, formar el corazón es fundamental para recuperarnos, para volver a creer, para volver a surgir. Si logramos levantar edificios que fueron derribados por la guerra, seremos también capaces de levantar estructuras sociales y familiares totalmente nuevas. Hoy el mundo está atravesando una realidad que lo movió a repensarse, a hacerse nuevo. Sigamos formando el corazón, sigamos haciendo la diferencia. Estas calles hablan de historias, estas calles cuentan historias maravillosas. Seguimos siendo la cuna del cooperativismo, seguimos siendo reconocidos a nivel mundial por la pujanza de los granadinos. El corazón del granadino debe ser formado también. Si antes sobrevivimos a momentos tan difíciles que estructuralmente lastimaron nuestra historia, hoy no podemos nosotros perder esta batalla. Quedarse en casa ha sido la solución, quedarse en casa ha sido la estrategia. Vemos a través de estos paisajes, de estos momentos, cómo Granada fue capaz de levantarse. Lugares que para muchos que vivieron épocas antes del 2000 eran totalmente diferentes. Edificios muy diferentes a los que vemos hoy. Ya vemos edificios mucho más modernos, incluso desde las mismas oficinas de las cooperativas encontramos una remodelación. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, la sociedad se hace diferente. Hoy nos haremos nuevamente diferentes, pero ya no serán las estructuras físicas, porque la guerra la estábamos perdiendo en casa, la guerra la estábamos perdiendo en la familia. Allí era donde estaba la guerra más ardiente y quizás nadie lo había notado de manera tan concreta como hoy lo podemos ver. Sí, hoy vemos a una Granada nueva, un poco más vacía, un poco más quieta, un poco más sola de lo que quizás nosotros quisiéramos tener que encontrarla, pero a eso nos ha llevado esta contingencia, a eso nos ha llevado esta realidad. Pero un día volveremos a las calles, un día contaremos las historias que vivimos en nuestras casas. Así como en épocas de violencia tuvimos que acallar tantas cosas y guardarnos en casa por el temor a las armas, a la misma guerra. Hoy nos escondemos quizás de un virus que en los aires no podemos ver, que es microscópico y que no podemos reconocer. Pero también un día saldremos a las calles y contaremos nuestras historias nuevamente y le contaremos al mundo que fuimos capaces de sobrevivir a algo que seguramente ha ido dejando rastros de heridas, de familias vacías, de personas que mueren. Pero no dejemos que muera el amor, no dejemos que muera la caridad. Hoy sigue siendo el grito desesperado de nuestras vidas. No calmemos solo el hambre y sigamos formando el corazón. Un corazón ama espontánea y equilibradamente. Uno no mide el amor. San Agustín lo decía, la medida del amor es amar sin medida. Miremos, nuestro pueblo fue un pueblo de enamorados, por eso pudo reedificarse. Esta zona que estamos viendo en este momento fue una zona duramente golpeada. Quienes vivimos antes del 2000 sabemos que estos edificios no estaban, que incluso una vez vivimos la guerra, todo esto estaba sobre el piso, casi 4 o 5 manzanas a la redonda. Miles de ladrillos volaron, pero hoy vemos que sí se puede, sí es posible reedificar, sí es posible volver a empezar. Hoy no puede morir la caridad de nuestras vidas, hoy no puede morir la caridad de nuestro corazón. Hoy vemos que ese amor sin medida de los granadinos fue capaz de levantar a un pueblo. Yo recuerdo claramente una marcha famosa y conocida de nuestro pueblo, la Marcha del Adobe, que yo también la titularía la Marcha del Amor, ¿sí? Cómo con un pequeño adobe cada uno fue reconstruyendo nuevamente. ¿Por qué no hacerlo hoy nuevamente en esta pandemia? Poco a poco, lo que tengo en mi casa, con lo que yo puedo dar, desde mi amor, desde mi entrega, desde mi sacrificio, hago la diferencia. Hagamos que este pueblo vuelva a reedificarse en lo social, en lo familiar.
que esas familias que habían estado muriendo poco a poco, con el paso de los días, con el paso de este virus que nos obligó a quedarnos en casa, hagamos la diferencia. También entendemos entonces que el amor se hace entrega. El amor es entrega, definitivamente es entregarse, siempre y cuando sepamos formar esa entrega. Pero entonces, ¿cómo formar el corazón? Mi corazón, el corazón de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, el corazón de mis vecinos, de mi sociedad. Primero hay que formar la voluntad. ¿Qué significa eso de formar la voluntad? Saber detenerse cuando hay que detenerse, saber avanzar cuando hay que avanzar, tener la voluntad de reservarme los alimentos y de racionarlos un poco más, tener la voluntad de saber guardar, pero para el día a día, sin robarle al otro lo que necesita. También cómo formamos el corazón desde el perdón, saber perdonar las ofensas en mi casa, las ofensas que me han causado mis familiares, las ofensas que me han causado mis vecinos. Desde la experiencia del perdón también empiezo yo a hacer la diferencia, porque seguimos viendo un municipio que supo perdonar, que supo levantarse. Este fue el epicentro de la violencia, este fue el epicentro del carro bomba y aquí todo se hizo nuevo. Aquí podemos ver la diferencia de un pueblo que fue capaz de perdonarse, de perdonar, de volver a creer. Hoy el mundo necesita creer nuevamente. Hoy nuestras familias necesitan perdonarse, restaurarse. Aquí estaba el corazón, aquello donde Granada prácticamente parecía haber perdido la guerra. Y podemos ver hoy, a través de estas imágenes, que Granada sigue viva, que Granada sigue presente, que Granada sigue creciendo. Porque quien ama, porque quien perdona, puede volver a reinventarse. Quien perdona es capaz de volver a creer. Y por eso vemos un pueblo totalmente reluciente. Y creemos firmemente que Granada será y seguirá siendo la cuna del amor y del perdón. También, importantísimo, hay que incrementar el amor a Cristo. Es imposible que sepamos amar a los demás si no amamos a aquel que es el modelo de amor. Cristo es nuestra fuerza y para aquellos que somos creyentes es nuestro modelo perfecto, es nuestro modelo evidente de amor y de caridad. Fundamental, continuos actos de caridad en casa, ayudar con las labores de casa, con mis hermanos, ayudarles a mis hermanos en sus labores, aprovechar este tiempo que estamos en casa para seguir aprendiendo nuevas artes, ¿por qué no? Nuevos oficios, aprovechar bien el tiempo. Esos son pequeños actos de caridad para conmigo mismo también. Cuidarme, no pasar todo el tiempo en la cama, tirado como haciendo nada. Levantarse, así como Granada se levantó, levantémonos de este coronavirus, pero desde casa, hasta que seamos capaces y tengamos la posibilidad de volver a las calles, de volver a los lugares donde nosotros frecuentemente estábamos, porque allí será necesario volver a la vida. Importante formarnos en sentimientos y emociones. Recuerden que están abiertas las líneas. No se canse de llamar, de buscar ayuda del profesional en el momento que lo necesite. Toque la puerta del profesional. Estamos totalmente abiertos, las instituciones, a hacer un acto de amor para con ustedes también, de ayudarles en medio de sus encierros, de sus depresiones. Abrámonos, sí, abrámonos, como muchos corazones siguen abiertos. No nos aprisionemos en casa. Si hay alguna necesidad, hagamos la diferencia. Importantísimo también conocernos y ayudarnos a conocernos, ¿no? Hacer un examen de conciencia cada día. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué me faltó hoy, cierto? ¿Por qué? Miren, así como lo vamos a ver en esta escena, existen dos caminos que tomar siempre en la vida. El camino del bien, el camino del mal. No existen más que dos caminos. Aquí vemos, ya cerrando en esta parte de nuestro programa, los dos caminos que hay que tomar, ¿sí? Aquí gráficamente vemos que un camino nos va a tirar hacia San Carlos y el otro nos tira hacia la zona de la parroquia, pero hablando de lo que estructuralmente hay en nuestro corazón, si voy a derecha o izquierda, no llegaré al mismo lugar. Aunque alguien me puede decir, no, pero es que si yo cojo por la izquierda también puedo hacer luego un quiebre y bajar. Sí, pero estaré desviando mi camino. El hombre tiene que elegir siempre entre lo bueno y lo malo, entre un sí y un no, entre amar u odiar. Recordemos que siempre hay caminos para elegir. La diferencia concreta existe justamente en qué estoy eligiendo. Hoy puedo elegir un camino hacia la caridad. Estamos terminando un recorrido inicial
y muy básico por nuestro pueblo. Aquí esta que fue la zona donde más sufrimos, pero que vemos que se pudo. Si antes se pudo, ¿por qué no vamos a poder ahora? ¿Qué nos limita a nosotros? La forma como vemos la vida. Por eso hagamos justamente un breve examen de conciencia en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo estoy obrando en medio de esta necesidad que vive el mundo de hoy? Granada nos necesita. Y es cierto que aunque vemos movención todavía, son muchas las personas que están en casa tratando de sobrevivir, tratando de remar. Pero aún sabemos que existe la esperanza y que es posible si creemos hacer diferencia en la vida y en el corazón. Sigamos en esa formación del corazón, porque justamente, ¿qué pasa cuando el corazón no se forma? Y con eso cerraremos el capítulo de hoy. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón no se ha formado? Cuando toda esta panorámica que vimos de un municipio que se levantó, de un municipio que fue capaz de vencer la guerra, el rigor de las balas, de las armas, no sea capaz de formar su corazón. Nos encontraremos con hombres, mujeres y familias esclavas. Hombres y mujeres y familias esclavas que están muriendo, que quedaron oprimidas en sus casas, que no salieron de sus casas y son como esclavos. Y gritan y pelean en casa como si fuese una cárcel estar en casa. Y no son capaces de amar y necesitan desesperadamente salir de casa. Cuando no se forma el corazón nos volvemos esclavos. Cuando no se forma el corazón, se afecta la atención y la dedicación. Entonces ya no me preocupo por mí, ni siquiera me organizo. Como ya estoy todo el tiempo en casa, ni siquiera me preocupo por asearme bien. Como estoy con los mismos, me da lo mismo cómo me comporto, las formas como reacciono. Y dejo que mi corazón se dañe y se dañe mi entorno. También empezamos a juzgar erróneamente. Empezamos a dañar a otros, empezamos a hacer comentarios sobre otros, sobre nuestros propios familiares, que van dañando el corazón. Cuando un corazón no se forma, juzga, porque no sabe mirar, porque no sabe ver, porque ha perdido la panorámica, porque está enceguecido. Cuando un corazón no se forma, destruye las relaciones. Entonces el quedarse en casa dañó definitivamente los matrimonios. Incluso por redes hacen bromas diciendo que hoy en día han llegado más casos de divorcios que antes, que hoy en día se dispararon los divorcios con la cuarentena. ¿Por qué? Porque como no formamos el corazón, sentimos que estoy viviendo con mi enemigo y no me doy cuenta que estoy viéndome o estoy viviendo con aquel que Dios me ha regalado, que Dios me ha concedido, que es un don, mi padre, mi madre, mi hermano, esa persona con la que estoy compartiendo este tiempo de aislamiento. Y finalmente envenena a la persona. La persona cae incluso en un estado triste, depresivo, incluso lastimoso, y pierde su vida misma y pierde su conciencia. Entonces entendemos que un corazón formado logra vivir la caridad, pero un corazón deformado lastima la caridad. Querido televidente, querido oyente, terminando el recorrido de este programa, te invitamos a hacer una reflexión profunda. Si Granada nos necesita, hagamos la diferencia desde casa. Es en nuestra casa donde haremos la diferencia. Sé capaz de aceptar que Granada no fue derribada por las armas, por la guerra. Mucho más menos va a ser derribada por ese enemigo silencioso y aparentemente invisible. Granada volverá a resurgir de las cenizas. Granada volverá a ver un panorama precioso, impactante, que aquí como ustedes lo verán en esta imagen final, veremos los paisajes reverdecidos, veremos una Granada totalmente viva. Es cierto que en el silencio se respira muchas veces el temor, la angustia, la incertidumbre, pero al mirar nosotros los paisajes, la panorámica que nos deja ver en ese momento la imagen, entendemos que Granada volverá a levantarse, que la sociedad volverá a levantarse, que las familias volverán a levantarse. Eso sí, formando el corazón, formando las conciencias. Si nos dedicamos no solamente a llenar las barrigas, sino los corazones, estaremos viviendo ese mundo en el que todos anhelamos. Esa no es sino la oportunidad de hacer la diferencia. Este momento que vive el mundo, para mí, y sé que para muchos, es la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros, pero si nos descuidamos también a sacar lo peor de nosotros. Mirad a Granada, mirad sus paisajes. Cuando tenga tiempo, asómese, respire el aire que le deja respirar en ese momento el silencio. No se quede encerrado en la angustia, en el dolor de qué va a pasar con su vida. Sabemos que tiene necesidad y por eso estamos dispuestos, disponibles para atenderle sus necesidades. Pero también disfrute de una Granada que fue capaz de sobrevivir a tantos ecos, a tantas armas y a tantos momentos de violencia. Una Granada que hoy más que nunca te necesita y me necesita. Miren los campos,
miren el aire, sientan este aire de vida que respiramos. Y recordemos que nosotros todos hacemos la diferencia. Granada hoy más que nunca está viva y seguirá viva. Y recuerda, querido televidente y querido oyente, no le calmes solo el hambre, porque así entonces haremos que Granada y que nuestro mundo sea mejor.